Hey, hello, good morning to everyone. So, people, thank you very much for coming today and welcome to this new session. Today, we're gonna work on the session number 8. Okay, so we continue in this process, and today we are going to work on the session number 8. That's why we're going to get the worksheet 4.82. All right. All right. My friends, also remember to check your attendance. Okay. As always, your attendance is just really important. Please remember this is the password for today. All right. All right. So, people, today we have a really interesting topic, and it's this SQLite. El día de hoy vamos a trabajar, vamos a ver, vamos a conversar sobre, bueno, yo he visto que lo pronuncian de dos formas, tenemos que mirar cuál es la más adecuada. Hay personas que le dicen SQLite o SQLite o SQLite, ¿sí? Pero he visto como tal, SQLite. Bueno, como siempre me gusta escucharlos, que podamos ver qué información tenemos. ¿Qué podemos decir acerca de esta herramienta? ¿Quién de pronto la conoce o ha escuchado sobre SQLite como para que la podemos utilizar o algo por el estilo? Any idea, people? Just cualquier cosa. ¿O a qué creen que hace referencia cuando hablamos de SQLite? Ok. De igual forma, les aseguro que a medida que vayamos avanzando y vayamos centrándonos en este tema, se van a dar cuenta de que sí tienen conocimiento y sí saben de qué trata esto de SQLite. Y vamos a ver, ¿listo? Por eso, por eso, vamos a ver un video. No sé si de pronto haya alguien que de pronto no le agrade mucho los videos, pero siempre estos son los que nos permiten entender mucho mejor, como les digo, porque son personas expertas, bueno, se supone, que nos van a dar una visión mucho más clara. ¿Listo? He optado por traerles videos en español, aunque no quiero seguir así, porque pues estamos en inglés, pero al menos nos van a ayudar estos videos a entender mejor el tema. ¿Listo? Entonces aquí dice SQLite para principiantes, aprende SQLite en 10 minutos, tutorial práctico. Entonces esto es un tutorial donde nos van a mostrar qué es SQLite y cómo funciona. ¿Listo? Se darán cuenta, me van a dar la razón que van a decir, bueno, es algo que ya conocemos y es bastante útil, la verdad, el funcionamiento, ¿listo? Entonces vamos a ver el video, tratemos de tomar apuntes, lo que podamos de retener la información que consideremos es más importante y ya después socializamos acerca del video, ¿listo? So, let's go.
SQLite es la base de datos relacional más liviana que existe, y de ahí su nombre. SQLite es la base de datos relacional más liviana que existe, y de ahí su nombre. Es una base de datos que yo creo todos deben conocer porque se utiliza muchísimo, sobre todo en IoT, Internet of Things, y también se usa en casos en donde necesitamos una base de datos temporal o una base de datos muy liviana, por ejemplo, para una aplicación móvil y ejemplos como esos. En general, en este canal hemos visto SQL Server, MySQL, hemos visto Postgres, que son bases de datos relacionales muy utilizadas, de código abierto, muy interesantes, pero SQLite me parece que nos estaba faltando. También es de código abierto, el código lo pueden encontrar en la misma página, está escrita más que nada en C y está diseñada para ser portable y muy liviana. Vamos a ver básicamente dos cosas. Primero vamos a instalar la base de datos, que en realidad no es un instalador, sino que es un archivo. Ejecutando ese archivo ya vamos a tener acceso a la base de datos. Y también vamos a ver SQLite Studio para aquellos a los cuales la consola no les resulte lo más amigable del mundo. También está esta opción, que es una aplicación portable, tampoco hay que instalar nada y es muy liviana. Así que vamos a ello, así lo vemos rápido. Aquí en la página, como pueden ver, es una página que se ha quedado un poco en el tiempo, pero no creo que les haga falta mucho más realmente. Vamos a ir a la sección de download y aquí van a poder ver varias cosas. Primero que nada, aquí tienen el código fuente, ¿sí? Pueden directamente descargárselo en un zip o en un tar.gz si están trabajando con Linux, y también tienen la documentación. Pero lo que nos importa a la hora de ejecutar la base de datos y de trabajar directamente con ella es este sector de los binarios precompilados. Fíjense que aquí tenemos muchas opciones, una para Android, macOS, Linux y varias para Windows. La que vamos a elegir, en este caso estoy ejecutando SQLite sobre Windows, así que voy a elegir esta versión de aquí abajo, SQLite Tools, porque esta viene, como puede ver aquí, con la consola de comandos, ¿sí? Con el CLI, de modo tal que vamos a poder interactuar con la base de datos a través de la consola. Y también viene con dos aplicaciones más que no vamos a ver en este video, pero que también son ejecutables, son portables, que no hay que instalar. Si estás en otro sistema operativo, acá tenés las otras dos versiones, Linux y Mac OS. Es exactamente lo mismo. Así que vamos, fíjense, pesa 1.8 megas, ¿sí? No pesa nada. Y una vez descargado, lo voy a mover al escritorio. Voy a venir aquí y lo voy a mover al escritorio. Vamos a trabajarlo directamente desde aquí. Voy a extraer esto. Y lo que quiero que vean es lo poquito que esto es, ¿sí? Por eso es que es la base de datos más liviana. Esto es todo. De hecho, SQLite 3.exe, fíjense, pesa 1 mega y esto es el servidor de base de datos. Así que hacemos doble clic aquí, SQLite 3, y esa es la terminal. Acá lo importante es entender que así como está, ¿sí? Este terminal que hemos abierto, nos presenta una base de datos en memoria. ¿Sí? Aquí está en rojo, bien claro. ¿Qué significa esto? Que todos los cambios que hagamos aquí no van a persistir, ¿sí? Se van a perder una vez que la terminal se cierre. Si queremos persistir la base de datos y los cambios que hagamos, entonces tenemos que escribirlo en un archivo. Y aquí nos sugiere que utilicemos use.open y a continuación el archivo. Así que voy a escribir, por ejemplo, OpenTestDB. Y que pasado ha creado un archivo, fíjense, de 0K llamado testdb. Ahí es en donde va a guardar la base de datos. Ahora, una vez que ya hicimos esto, hicimos el .OpenTestDB, ya tenemos una base de datos que persiste y desde aquí en adelante solamente nos importa el SQL. La sintaxis es exactamente la misma que en un SQL Server, MySQL o en un Postgres. Si no sabes nada de SQL, te dejo aquí un video muy popular de mi canal que es SQL en 10 minutos, en donde te muestro lo básico de la sintaxis de SQL en 10 minutos. Lo que vamos a hacer aquí no es absolutamente diferente para nada. Lo que sí, SQLite tiene menos opciones. Al ser una base de datos, digamos, minimalista, no tiene, por ejemplo, todos los tipos de datos y todas las opciones que tiene un SQL Server o un Postgres, ¿sí? Tiene opciones acotadas. Para eso te invito a ver aquí la documentación. Tiene un apartado SQL Syntax en donde
repasa la sintaxis de SQLite y todas las cosas que podemos y que no podemos hacer. En realidad todo tiene un equivalente. Por ejemplo, no hay un tipo de datos para booleans en SQLite, pero lo podemos conseguir utilizando un integer y valores 0 y 1, ¿sí? Simplemente. Lo mismo pasa con las fechas. No tenemos un tipo de datos para la fecha como tenemos en SQL Server, pero podemos conseguirlo igual utilizando un campo de tipo text. Todas estas cosas hacen que la base de datos sea más liviana, ¿sí? Perdemos en comodidad, si se quiere, pero ganamos en espacio, ¿sí? Porque no pesa absolutamente nada. Bueno, bien, vamos a crear una primera tabla. Le voy a poner contacts. Y esto va a ser lo de siempre. Voy a poner una lista de campos con su tipo de datos, primary key. Al indicar que el ID es primary key, automáticamente también va a ser autoincremental, ¿sí? Va a ser un valor identidad. Así que no voy a tener que estar definiendo el valor del ID en cada insert. First name va a ser de tipo text. Last name también va a ser de tipo text. Found va a ser un integer. Y address va a ser de tipo text. Al último punto y coma. Y ya tenemos nuestra tabla creada. Fíjense que ahora ocupa 8K el archivo. Así que está bien, tiene una sola tabla, pero igual es muy poco, ¿sí? Muy poco espacio. ¿Cuál hace SQLite tan interesante? Vamos a agregar un insert. Esto es igual que siempre, no tiene ninguna novedad si ya sabes SQL. Vamos a agregar first name, last name, phone y address. Y los values, vamos a pasar por aquí. John Lennon, por ejemplo. El teléfono vamos a poner cualquiera. Y la dirección le vamos a poner 9 Palo Alto Street. También punto y coma, que me faltó aquí. Me falta especificar la tabla. Insert into contacts. Vamos a agrandar la terminal un poco. Ahí está, ahora sí. Y vamos a agregar también algunos más. Vamos a agregar John Wick con otro número de teléfono. Y vamos a hacer que viva en la misma cuadra. Y por último vamos a agregar Mark Zack. Y le vamos a poner cualquier número de teléfono y le vamos a poner que vive en Ocean Street 10. Bien, tengo entonces 3 contactos ya agregados en mi tabla. Vamos a comprobar si ahora hacemos un select asterisco from contacts, punto y coma. Ahí tenemos los 3 valores, ¿sí? Fíjense que no será lo más bonito, ¿sí? No se verá como se ven, por ejemplo, las consolas de otras bases de datos, como MySQL, por ejemplo, pero tenemos todo lo que nos hace falta. Tenemos una base de datos con 3 registros que pesa 8K. Y también podemos hacer lo habitual, ¿sí? Podemos hacer un, por ejemplo, asterisco from contacts, podemos ordenar, order by, last name, vamos a ordenarlo así, ascendente o descendente, por ejemplo. Sí, podemos hacer lo habitual que haríamos con cualquier base de datos SQL. También podemos filtrar usando el where, por ejemplo, where last name sea igual a sac, punto y coma. Ahí está. O cuando first name sea igual a John, que nos tiene que devolver más de un valor. Ahí está. Bien. Exactamente lo mismo que haríamos con cualquier base de datos. Y esto dijimos que persistía. Por lo tanto, si ahora hacemos .exit, pero antes de hacer .exit, esto así como está, lo puedo guardar en otro archivo si yo quisiera. Por ejemplo, puedo hacer .save testdb2. Lo cual me creó inmediatamente otro archivo testdb, que es una copia a testdb. Vamos a hacer .exit. Y ahora vamos a demostrar que esto todavía existe, que tiene todavía los datos. Así que lo vamos a abrir de nuevo. Vamos a hacer un .open testdb select asterisco from contacts. Y ahí están nuestros 3 contactos. ¿Sí? Persistió sin ningún problema. Es más, vamos a filtrar de nuevo.
el ID sea igual a 2, como para interactuar con la base de datos, y todo funciona a la perfección. Bueno, esto sería cómo utilizar la consola. Ahora vayamos a ver cómo utilizar SQLite Studio, que está aquí. Para aquellos que no quieren utilizar la consola, bueno, vamos a descargarlo. SQLite Studio pesa 20 megas. También lo vamos a traer al escritorio y lo vamos a extraer. Y es increíble que pese 20 megas porque es toda una suite para administrar una base de datos, como lo es SQL Server Management Studio, y pesa 20 megas y es portable, no necesita ningún tipo de instalación, ¿sí? Ahí está, una vez descargado el directorio, hacemos clic en sqlitestudio.exe, voy a cerrar la consola porque no me hace falta, y aquí tenemos algo que se ve mucho más familiar, ¿sí? A quienes están acostumbrados a trabajar directamente fuera de la terminal y con un administrador de base de datos. ¿Cómo utilizar la base de datos? Muy sencillo. Aquí tenemos en Database, Add a Database, y aquí vamos a poder elegir el archivo. Por lo tanto, voy a ir a mi escritorio, estaba aquí en Tools, voy a poner All Files, porque yo no le puse .db, bien podría haberlo hecho, pero la verdad es que ni siquiera eso interesa, no importa la extensión de la base de datos. Le damos a OK y ahí está, ¿sí? Acá aparece mi base de datos con mi única tabla contacts, la cual tiene aquí todas las columnas. Puedo también, obviamente, agregar columnas, crear índices, puedo hacer todo lo que puedo hacer con un administrador de base de datos como cualquier otro. Y aquí tengo New Query, en el cual voy a poder hacer, por ejemplo, un select asterisco from contacts, no se ve mucho, pero bueno, ahí están mis 3 records, ¿sí? Mis 3 registros de contactos. En resumen, SQLite Studio es una base de datos multiuso, se usa muchísimo, por más que no tenga tanta publicidad como otras, y me parece importante que como programador o programadora la tengas en tu caja de herramientas. Déjame en comentarios qué te pareció este video, si te gustó dale un like, así llega también a otra gente, se puede. So, my friends, esto es SQ o SQLite. Quiero que, no sé, me den sus apreciaciones, qué opinan al respecto. ¿Es realmente algo complicado o no lo es? No sé. Cualquier apreciación que puedan tener acerca de esto es bienvenida. Gerardo, go ahead. Buenos días, compañeros. Buenos días, profe. Muy bueno, me parece fácil, sencilla. Pues sí, sí, la verdad sí habíamos visto el tema de base de datos en SQL. Yo asumía que era algo relacionado con base de datos, pero me parece muy práctico. Yo no conocía el SQL Lite y me parece sencillo, fácil de utilizar y pues bueno indagar más sobre y documentarse más sobre el tema. Yo le pido por favor al profe si nos puede regalar el enlace del video por el WhatsApp. Por lo menos yo no puedo tener acceso al chat de la reunión. Y me parece muy buen enlace para documentarnos, porque no solo está hablando de SQLite, sino tiene muchas otras opciones de SQL que nos pueden ser no son muy prácticas. All right, thank you very much, Gerardo. Sí, ya les envié los links, ya les compartí el link desde el video a través de WhatsApp también. ¿Alguien más de pronto quiere agregar algo sobre esto? Las impresiones, qué sensación les deja como tal. ¿Por qué tan callados? Bueno, por acá Jorge nos escribe, es una base de datos relacional liviana cuyo peso es 1.8 megas.
es temporal, se utiliza para aplicaciones móviles para no perder el contenido de la consola que vayamos ejecutando. Es necesario guardar el archivo. Es portable, es decir, que no requiere del uso de la Internet. Para su ejecución se puede implementar en diferentes sistemas operativos. Ok, thank you very much, Jorge. Como les decía, SQLite es, no sé si ustedes conocían la palabra light, ¿cierto? En inglés la palabra light tiene una sensación de, por ejemplo, en los celulares se utiliza mucho y básicamente lo que significa es como menos de algo, ¿sí? Si le vamos a dar un significado a la palabra light, este va a significar como menos de algo. Entonces vamos a hablar de SQL, ¿cierto? Que es muy extenso y muy completo. Y el SQLite o el SQLite simplemente es una base de datos como más sencilla, menos información, menos traba y más efectiva. Entonces, como decía Gerardo, es importante conocer todo esto porque de pronto muchas veces necesitamos un proceso y ese proceso, o necesitamos realizar un proceso y eso no necesita tanta información, es algo sencillo. Entonces podemos utilizar una base de datos como esta, que básicamente no tengo que, como ven, no tengo que aprender un lenguaje nuevo con saber SQL, todos estos comandos ya es más que suficiente. Simplemente lo que debemos hacer es conocer cómo funciona y lo que hemos hablado. Cada herramienta tiene su uso y debemos saber cuál es ese uso que le vamos a dar. Okay, people, so excellent, excellent, excellent. Vamos a continuar por aquí, vamos a continuar por acá. Vamos a pasar a revisar el vocabulary, pero vamos a hacer un ejercicio individual primero, digámoslo así, ¿cierto? Para bueno, trabajar esta parte. Recuerden que estamos en la sesión número 8, ¿cierto? En the session number 8. Aquí estamos en la sesión número 8. Y acá nos vamos a encontrar con SQLite Vocabulary. Dice que tenemos 2 intentos y que se va a preponderar o se va a tener en cuenta la calificación más alta. ¿Con qué nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar con lo siguiente. Esto ya lo hemos hecho muchas veces, simplemente es para seguir avanzando, ¿cierto? Tenemos acá la definición, por ejemplo, refers to program or codes that literally wrap around other programs components, ¿cierto? Is a general purpose programming language. Entonces tenemos las descripciones, nosotros simplemente debemos es arrastrar cada uno de los términos a la descripción correspondiente. No es más lo que debemos hacer. Ya cuando terminemos, nos va a quedar listo. Eso es lo que vamos a hacer apenas. Ahora, digamos que hacemos énfasis en algunos de los términos que pueden ser más complicados o que pueden ser completamente nuevos para terminar de afianzar. ¿Listo? Entonces aquí yo ya lo hice todo, entonces le doy en terminar intento, enviar todo y terminar. ¿Listo? Entonces, nuevamente, vamos a la sesión número 8. Allí está el ejercicio SQLite Vocabulary. Y allí nos vamos a encontrar con el ejercicio. Solo debemos arrastrar cada una de las palabras. ¿Ok? Si tienen alguna pregunta, me lo hacen saber. Yo con mucho gusto les colaboro o les explico. Igual al final vamos a profundizar. La idea no es pasar por encima, sino profundizar un poco más en este vocabulario. ¿Listo? Así que manos a la obra.
All right, my friends. ¿Cómo vamos con la actividad? Veo que algunos ya lograron terminar. No. ¿Está muy complicado? ¿O qué opinamos? ¿Qué tal los términos? Pues algunos los hemos manejado, los hemos visto, estamos familiarizados. Hay uno que otro que no, pero pues ahí puede desarrollar. Ok, no worries. Igual, esa es la idea, esto que nos exijamos un poquito. Listo. Voy a mostrar o quiero indagar primero en unos términos que de pronto son los más nuevos para nosotros. ¿Cierto? Entonces, bueno, permítanme por acá. Let me check here. El primer término, para que lo entendamos mucho más a fondo, es que se llama Xamarin. ¿Listo? Entonces, acá nos van a explicar qué es Xamarin y cómo funciona. Entonces, vamos a ver este video inicialmente para entender qué es Xamarin. ¿Listo? Perfecto, por acá. Entonces, vamos al video y ya entonces continuamos con el otro término. Welcome, everybody. Thanks so much for joining us for Xamarin 101. My name's Brandon Minnick. My name is Matt Sokup. And we work on the team here at Microsoft. Today in this series, we're going to be talking about what is Xamarin and help you create your very first Xamarin app. So what Xamarin is, it's Microsoft's technology for creating 100% native mobile applications. Now we're talking about iOS apps. Entonces miremos lo que dicen acá para que tomemos nota 100%. Microsoft's technology. Entonces, ¿qué es Xamarin? Dice, es la tecnología de Microsoft para crear aplicaciones móviles 100% nativas. ¿Sí? Involucra tanto iOS como Android, como las interfaces de usuario de Windows. ¿Ok? Entonces, otra vez. So what Xamarin is, it's Microsoft's technology for creating 100% native mobile applications. Now we're talking about iOS applications, Android applications, and UWP applications. And these are 100% native. But even better is that you get to use .NET and C# to create these apps. And getting even better is that you could create a shared logic between them all. So you're creating your application, and for any logic, you get to share it between all three apps. That's right, and we're not just talking about iPhone apps and Android phone apps. Because Xamarin is totally native, and because Xamarin gives us access to 100% of the native APIs, we can also create Apple TV apps, Android Wear apps, Apple Watch apps. And that's because everything you can do
And Objective-C, Swift, Java, or Kotlin can be done in C# with Xamarin. So we're using C# to create our mobile applications. And as I mentioned, we have that shared layer where we have our business logic shared across all three platforms. But all three platforms are a little bit different. However, we have commonalities between the platforms. So iOS has the concept of a button, Android has a concept of a button, and so does UWP. So what Xamarin has done is that we've introduced Xamarin Forms. And so what Xamarin Forms is this abstraction between all three platforms where they give you an API to program against a button or other UI layers. Right, and to write that code, we can do it on both PC and Mac with Visual Studio and Visual Studio for Mac. And the best part is, the code works the same on both. So that same code that you write on the PC will work just the same on the Mac. So let's take a quick review of what Xamarin is. So Xamarin is Microsoft's mobile technology for creating iOS, Android, and UWP apps. And with Xamarin Forms, we can share even more code between those platforms by only write the UI once. And you do this using Visual Studio, whether you're on the PC or on the Mac. Thanks so much for joining us. Stay tuned for our next. So, people, quiero saber, ¿sí queda claro entonces qué es exactamente Xamarin? Considero que la información es supremamente precisa, pero quiero que por favor me confirmen que realmente pudimos leer y pudimos captar lo que es Xamarin. Pues sí, profe, pues lo que yo analicé es que es el programa que tiene Microsoft para diseñar aplicaciones móviles y es muy compatible y muy sencillo. Entrelaza las Mac y aplicaciones Mac y para Mac y para Windows, para PCs normales. No crea esa brecha ahí, sino que lo que usted diseña lo hace y es funcional en ambas tecnologías. Mi pregunta es, profe, es como el programa que nosotros estamos manejando, con el que empezamos las clases de inglés, el Visual Studio, el Android Studio. O esa pregunta mejor se la hago al de programación. Yo considero que es diferente porque el Android, pues obviamente se enfoca solo en Android. Yo creo que el Xamarin, como lo ven, se sale de un sistema operativo y se mete más en una parte más estándar. Ya, sí. Pues, o Yo sea, creo que la interfaz, pues ambos, lo que veo, con ambos se diseñan aplicaciones para móviles, pero pues por lo que veo el Xamarin es como que tiene más cobertura o es más flexible en esa parte. El Android es como más para Android, aunque con Android también podemos diseñar y son funcionales esos diseños con los Mac, porque pues es lo que hemos visto. Exactamente. Entonces, es otro tema bastante interesante, sobre todo las personas que les gusta y se enfocan mucho el cuento de las aplicaciones móviles. Xamarin tiene que ser una obligación, al menos verlo, al menos revisarlo y ver qué nos puede ofrecer, porque puede ser una gran alternativa. Listo. Vamos a ver esto, no vamos a ver todo, pero entonces tenemos un término que es el wrapper. ¿Listo? En este la W no se pronuncia, decimos wrapper, ¿cierto?
Vamos a ver aquí rápidamente qué es un wrapper. No vamos a ver todo el video. ¿Listo? No sé si desde ya alguien sepa qué es un wrapper. ¿A qué hace referencia este término? Oiga, entonces, vamos a ver lo que es. Realmente necesitamos un poco de conocimiento más específico para entenderlo 100%. Personalmente yo he visto varios videos y no lo he entendido, pero las personas que están más en la programación, que están ahí, de pronto sí pueden tener una visión más clara. Entonces, vamos a ver qué nos dicen acerca del wrapper. Nuestros Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video sobre las características de Java. Mi nombre es Belisario de la Mata y en esta oportunidad te quiero hablar de las clases wrapper. Si hacemos una traducción muy literal, serán como las clases envolvente. ¿Pero en qué consiste esto? En un video anterior te comenté que habían tipos de datos primitivos y tipos de datos referencia. Los tipos de datos primitivos son 3, 4, 5, 6, 7. Esos 8 son con los cuales nosotros podemos conformar todo nuestro sistema y en el que se conforman y con lo que se construyen todas las clases en realidad. Cada uno de esos tipos primitivos tiene una clase envolvente, una clase wrapper equivalente. Pero ¿cuándo debemos utilizarlo? Evidenciemos lo siguiente. Nosotros podríamos en algún momento tener alguna variable en donde nosotros aún no hayamos definido su valor. Pero ¿qué ocurre? Si utilizamos los tipos primitivos, ya hay un valor de cierta forma por defecto. Por ejemplo, si nosotros tenemos la edad y la declaramos de forma clásica como int, lo que va a ocurrir es que la edad por defecto es 0. Pero posiblemente nosotros en algún momento necesitemos hacer un condicional cuando la edad no esté definida. No es lo mismo decir que la edad es 0 a decir que la edad no está definida. Cuando nosotros tenemos esta necesidad, este caso de uso, es necesario que la variable no la definamos con un tipo de dato primitivo, sino con su clase equivalente wrapper. Asimismo, evidencien lo siguiente, que cada uno de los tipos primitivos tiene su clase envolvente y normalmente es el mismo nombre del tipo primitivo, pero con el primer carácter, la primera letra en mayúscula. Así como Boolean, todo en minúscula, bueno, la clase envolvente sería Boolean, pero con B mayúscula. En los únicos que no se cumple esta condición es en el tipo primitivo int, que su clase envolvente es integer, y en el tipo char, en donde su clase envolvente es character. También evidenciamos que existe una forma explícita si nosotros queremos directamente convertir un tipo primitivo a su clase envolvente. Por ejemplo, si queremos convertir un tipo entero a su clase equivalente integer, podemos decir integer.valueOf. Esto es cuando lo queremos hacer de forma explícita, pero normalmente no es necesario, normalmente. ¿Por qué? Porque Java lo realiza por nosotros cuando dentro del contexto del código se evidencia que es necesario. Entonces Java hace algo que se llama autoboxing y unboxing. ¿En qué consiste esto? El autoboxing es cuando se hace una conversión automática de tipo primitivo a la clase wrapper equivalente. Eso es lo que tenemos que saber. Y el unboxing es de forma inversa. Conversión automática de una clase wrapper a su tipo primitivo equivalente. Entonces, vámonos en este momento a nuestro código y evidenciemos cuál es el comportamiento. Estando en nuestro ID de preferencia, evidenciemos. Nosotros podemos decir en este momento, tenemos un tipo primitivo 30. Listo, sencillo. Esto ya lo sabemos y lo dominamos. Si yo quiero asignar eso a una clase envolvente, podríamos decir integer, número clase, vamos a colocarla aquí para que sea, podemos decir número. Pero evidenciemos algo. Esto es un tipo primitivo, pero estamos asignando a su clase equivalente wrapper. Entonces, esto aquí no nos bota ningún error porque Java hace el autoboxing. Es decir, toma el tipo primitivo, lo envuelve y lo crea como clase.
E internamente, realmente la clase integer tiene el valor que fue asignado. Asimismo, cuando Java detecta que necesitamos hacer algún tipo de comparación y demás, entonces hace el unboxing. Por ejemplo, si nosotros queremos decir si 30 es igual a lo que se encuentra en esta variable, ¿qué va a hacer Java? Va a decir, no, yo necesito hacer una comparación, entonces primero voy a extraer el número que se encuentra aquí, es decir, que va a ser un unboxing. En este punto lo hace. Y luego que ya tiene el 30, realiza la comparación con 30. Es decir, que en este punto esto es verdadero, pero aquí se está haciendo la comparación mediante los tipos primitivos. No lo estamos haciendo, digamos que por referencia de memoria. Allí no tiene mucho sentido. Entonces, pero, Belisario, dame tal vez algunos ejemplos más acertados de cuándo nosotros podríamos utilizar esto. Por ejemplo, si nosotros en algún momento tenemos, por alguna razón, en algún programa, unas definiciones de una posición en X, 0, y una posición en Y es igual a 0, posiblemente, realmente, cuando nosotros hicimos esto, lo que estábamos diciendo es que las posiciones aún no estaban definidas. Entonces nosotros podríamos decir, pero es que a mí no me interesa decir que la variable tiene valor 0, sino que aún no está siendo definido. Cuando realmente queremos ser claros en nuestro código, lo mejor es decir, el valor no está siendo definido. Entonces mejor digamos que no está siendo definido y le decimos integer que esto es igual a null. Recordemos que los tipos primitivos no podemos asignarle la referencia null, por lo cual, como estábamos antes, realmente no podemos decir null. ¿Por qué? Porque esto no se puede realizar con los tipos primitivos, pero sí lo podemos hacer con nuestros tipos referencia. Es la razón por la cual, si lo tenemos así, nosotros podemos colocar nuestra condición. Si la posición en X no está definida o la posición en Y no está definida, entonces realicemos algún procedimiento. Entonces tengamos claro, cuando nosotros, por nuestro caso de uso, nuestro caso de negocio, nuestra funcionalidad, realmente debemos hacer algunas verificaciones cuando un valor no está definido y hace parte de los primitivos, lo mejor es especificarlo en modo wrapper, en su clase envolvente, con el objetivo que podamos. Ok, mi gente, esto es bastante interesante, pero a la vez siento que desde mi perspectiva tiene su complicación. ¿Listo? ¿Cómo? No sé cómo lo ven ustedes. Sí tenemos al menos una idea de lo que es un wrapper y cómo funciona o nos perdimos totalmente. Creo que quedaron en shock. Profe, pues más o menos sí se me dio entendió la idea de un wrapper. Pero la verdad, pues considero que todavía quedan cosas como pendientes de cómo utilizarlo como debe ser, mejor dicho. Ese es el, digamos que ese es el meollo del asunto, como dicen por ahí, ¿cierto? Sí, la verdad, yo quisiera poder ahondar más, pero eso es un wrapper, lo que vimos en el video, pero en la práctica es donde lo vamos a entender mejor. ¿Listo? Entonces, ¿qué es un wrapper? Dice, básicamente se refiere a un programa, un código que literalmente se envuelve en otros programas. Entonces, también un wrapper hace referencia como él decía, como envolvente, ¿cierto? O sea, es que es supremamente interesante de poderlo explicar. Pero es una función que nos permite acceder a más componentes, ¿cierto? O más variables que de pronto con las partes primitivas no lo podemos hacer. ¿Listo? Sí, los invito a indagar un poco más. Esto es una cuestión muy técnica y entenderlo les va a ayudar muchísimo en su proceso de programadores. ¿Listo?
Entonces, la opción de wrapper la pondríamos acá. Refers to programs or codes that literally wrap around other program components. Entonces, se refiere a programas o códigos que literalmente se envuelven alrededor de otros programas o alrededor de otros componentes. Dice, it's a general purpose programming language. En este caso vamos a hablar de C++. Digamos que en inglés lo llamamos C++. ¿Listo? In computer science, is a programming technique for converting data between incompatible type systems using object-oriented. Aquí estamos hablando, no sé si recuerdan el Object Relational Mapping, ¿cierto? Como el mapeo de objeto relacional, que permite esa conversión de la información, ¿cierto? Entre sistemas. Bueno, por acá tenemos algo que se llama el sandbox, que sería como una caja de arena, y es simplemente un ambiente o un entorno donde se pueden, se hacen pruebas, ¿sí? Se le llama caja de arenas, es por eso, porque digamos que todas las pruebas que se hacen no afectan el código fuente. Entonces, a sandbox es una caja de arena donde se hacen pruebas y no, no se sufre. Digamos que esta sandbox se puede utilizar para ataques cibernéticos. O sea, yo puedo probar mi código, qué tan resistente es a los ataques cibernéticos. Yo mismo lo puedo atacar, pero pues igual no va a generar ningún problema si algo sale mal, porque pues todo queda en este ambiente. ¿Listo? Esto es un sandbox. Entonces vamos a hablar de la Relational Database, ¿cierto? It's a type of database that stores and provides access to data points that are related to one another, ¿cierto? Que están conectadas. Recordemos el API, que es un software intermediario, ¿cierto? Recordemos el esquema. No sé si de la sesión pasada hablábamos del esquema, que habla de la organización y la estructura, ¿cierto? Recuerden también el snippet, que es simplemente una parte o una pequeña región de un código que se puede reutilizar. Y estamos hablando de Xamarin, ¿cierto? Xamarin is a free cross-platform open source, para construir Y este es el vocabulario que tenemos para el día de hoy. Es bastante interesante y pues el más, ¿cierto? El más intrigante y complicado sería el término wrapper. ¿Ok? Y bueno, no sé si tenemos alguna pregunta con este tema o con algún término que de pronto nos hayamos perdido y queramos aclarar. Les voy a compartir también un artículo para que lo revisen donde hablan también acerca de wrapper. ¿Listo? Para que las personas que realmente se interesen y quieran ver un poco más acerca de wrapper lo puedan hacer. People. Entonces, vamos a continuar. Vamos a pasar a realizar la actividad final, ¿cierto? Lo que está relacionado con el texto. Recuerden que estamos trabajando en la sesión 8 y estamos en el worksheet 4.8. Acá dice SQLite Reading. Lo que vamos a hacer hoy es algo muy sencillo. ¿Alguien me habló? En el worksheet nos vamos a encontrar la lectura. ¿Listo? En este texto vamos a encontrar diferentes secciones que les hace falta un título o un subtítulo. ¿Sí? Sección 1, 2, 3 y 4. Por acá está. ¿Cuál es la idea? La idea es que nosotros le asignemos un título. Nosotros debemos crear ese título para cada una de las secciones. Además, debemos colocar cuál es la idea principal. O sea, ese párrafo
¿A qué hace referencia principalmente? ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer. Y eso es lo que tenemos en la plataforma. Si nosotros venimos acá, nos vamos a encontrar. Tenemos la sección 1, a la cual le debemos asignar un título, ¿cierto? Nosotros le asignamos, le creamos ese título y luego vamos a escribir cuál es la idea principal, ¿cierto? ¿Cuál es el tema principal de esa sección? Lo mismo en la sección 2, en la sección 3 y en la sección 4. Y eso es lo que vamos a hacer. ¿Listo? No sé si tengamos alguna duda con respecto a esto. Ok, entonces si no tenemos preguntas al respecto, manos a la obra. Nos tomamos unos minutos y ahora socializamos un poco esta información que también nos brinda el texto sobre SQLite y vemos como los aspectos más importantes o la idea principal. ¿Listo? Entonces, manos a la obra, ya saben que cualquier cosa me preguntan, con mucho gusto les colaboro. Por acá queda la contraseña para los que no hayan registrado su asistencia, lo hagamos de una vez.
All right, my friend. Puedo ver que ya han terminado, otros continúan realizando la actividad. Entonces, nada, eso sería todo por el día de hoy. Los que no han terminado, igual la actividad queda abierta para que la puedan terminar. Y pues nada. So, thank you very much for assisting today. And I hope you have an excellent week. And thank you very much again. Bye-bye to everyone. Have an excellent week. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Un buen día. Bendiciones. The same for you. Gracias, profe. Buen día a todos. Igualmente, compañeros. Buen día. Okay, bye-bye.